La noticia. El comentario. El reportaje. Tiempo presente. Este espacio es presentado por Catunazzi Uruguay. Señores, lo comentábamos en tono de pregunta, está presentado el invitado, pero lo comentábamos en tono de pregunta más temprano aquí en esta emisión de Tiempo Presente. Desde hace tiempo se habla de ciertos movimientos internos dentro de la dirigencia sindical a propósito de cambios que deben ser necesarios. Se ha hablado incluso hasta, no sé si dramatizando o no, demasiado el tema, se ha hablado de la posibilidad de una fractura interna dentro del PIT-CNT, pero la idea es que hay un combate en la interna de la central gremial. ¿Qué significa combate? No significa una guerra, es decir, significa una pulseada, significa ideas que son diferentes, que se contraponen, que contrastan, que se ponen en acción para tratar de llevarse a cabo. Ayer se presentó la Orientación Sindical Unitaria 5 de marzo, se los comentábamos, ¿verdad? Tempranito. Su líder, Richard Reed, es precisamente quien nos acompaña esta mañana y nos va a aclarar un poquito todo esto que tiene que ver con uno de los órganos sensibles de la vida nacional, nada menos que la que representa a nuestros trabajadores. ¿Qué tal, Richard Reed? Buen día. Buen día, muchas gracias por darme la posibilidad de opinar. Bien. Reed, antes que nada, ¿se acuerda cuándo fue la primera vez que concurrió a un acto gremial? La primera vez, sí, claro, por supuesto. El 7 de febrero de 1982. 7 de febrero de 1982. Qué tiempos, como para ir a actos gremiales, Sí. Había que tener una canana con 2 coltas a los costados. Pues está muy convencido. Yo creo que ahí era convencimiento, no era yo solo, éramos 157. Esa primera asamblea fueron 157 trabajadores de la cervecería. Qué fantástico. ¿Y recuerda cómo asistió a ese lugar? ¿Cuál era el clima? Porque muy pocas veces se habla, y esto no es en demérito para quienes sufrieron la enorme tortura del exilio, ¿verdad? O la cárcel, ni que hablar, etcétera, etcétera. Pero quienes seguimos viviendo en este país, vivimos el drama de vivir en dictadura, que no fue un drama menor, que fue realmente una situación absolutamente conmocionante y que cambió nuestras vidas, nuestros destinos, y que incluso cambió el destino de muchísima gente, ¿verdad? Por el simple hecho de que carecíamos de libertad, entre otras cosas. ¿Qué clima había en ese 1982? Y en esa asamblea específica, donde estaba la policía tomando nota y grabándola, que es la primera asamblea constitutiva, quien habla con un miedo terrible. Quien no tuviera miedo en aquella época era complicado. Miedo con mucha responsabilidad, podíamos caer en todo en canas a misma noche. Pero bueno, también se veía que se abrió una puerta después de 10 años, con la ley de asociaciones profesionales, la 15.137, que posibilitó que se formaran varios sindicatos, con un marco muy rígido desde el punto de vista legal, pero que nos permitía abrir las puertas a los sindicatos y meternos para adentro. Que fue, bueno, el inicio del PIT, después del 83. Claro. Yo creo que con mucho miedo, con mucho coraje todo el mundo, en el caso mío, sin medir consecuencias. Claro. Me ponía un objetivo y le daba para adelante. Y con muchos compañeros veteranos que me ayudaron mucho a continentarme, ¿no? Claro. Allí surgió una nueva promoción de dirigentes gremiales que de alguna manera suplían a los dirigentes gremiales que estaban en el exilio o que estaban presos todavía. O que estaban desaparecidos. Exacto. Teníamos una ventaja. La ventaja era que cuando vos entrabas a la fábrica o a la oficina o al laburo, vos te encontrabas con veteranos que te ayudaban mucho. Te daban código de convivencia. Acá se hacía así, pibe, estos acá, estos allá.
te daban fuerza y te enseñaban a trabajar. Y te volcaban, además de los derechos que tenían, medio cercenados o bastante cercenados por el clima político que vivía el país, también te daban las obligaciones. Vos entrabas a un laburo con derechos, pero también con obligaciones. Y las obligaciones muchas veces ayudan a madurar, ayudan a que la reflexión sea mucho más horizontal o extendida que solo reivindicación de derechos. Los derechos estaban, desde las libertades públicas hasta las libertades sindicales, estaban cerrados. Por lo tanto, las obligaciones ayudaron también a esa cofradía de solidaridad en los lugares de trabajo. No soy nostálgico, pero hoy habría que actualizar que todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. ¿Cuáles son las 2 o 3 condiciones que exige el manual del buen dirigente sindical? Debe haber mucho más. Sí, seguramente. Debe haber mucho más. La primera, del punto de vista humano, bueno, ser buena gente, ¿no? Nadie votaría a alguien que lo represente mala gente, con buen compañero, tratar de no faltar, ser el mejor laburante, ser una persona solidaria, respetuosa de las opiniones, ético, tener claro que los dineros que recauda el sindicato son de los trabajadores y que tiene que haber una comisión muy amplia que los fiscalice, los audite, los manejes. Hay que ser muy ético, hay que ser muy transparente y hay que dar siempre la opinión. Son los 10 mandamientos que a veces uno no los cumple todos, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Claro. Pero ese es el objetivo. Yo creo que hay que ser, que el dirigente sindical tiene que ser el mejor, tiene que dar ejemplo. Si trabajo en una cervecería, yo no puedo estar tomando cerveza escondido, no porque pierdo autoridad para después luego juzgar. Si yo hablo de ausentismo laboral, yo no debo de faltar, yo debo estar en los compromisos que asumo, tengo que estar. Yo creo que hay que dar el ejemplo. Uno tiene una doble responsabilidad, como dirigente sindical, pero también como trabajador. Reed, ¿por qué era necesaria la creación de Orientación Sindical Unitaria 5 de marzo? Yo creo que hay un espacio, primero, no va en contra de nadie, ni en desmedro de lo que hay, que es muy valioso y debe seguir estando. En los últimos 8 años en el Uruguay se multiplicó por 3 la afiliación sindical y hay más de 1.100 sindicatos nuevos del 2005 para aquí, con un montón de gente nueva, sin experiencia, con mucha fuerza, con mucho ahínco, con muchas ganas, que bueno, muy independientes, como la sociedad uruguaya, muy independiente en muchas cosas, que no se ve identificada con las corrientes que están hoy funcionando. Muy respetuosamente lo digo, tengo compañeros entrañables en ambas corrientes, y que me parece que con el correr del tiempo, producto también de esta situación de vivir con un gobierno progresista, que de alguna manera hay una relación mucho más fluida, más de puntos de encuentro que con otros gobiernos anteriores, me parece que habría que hacer un alto y decir, un momentito, ¿cuál es el rol de los sindicatos en la vida de un país con un gobierno progresista? ¿Cómo debe comportarse? ¿Cuál es el perfil? ¿Debe de ser contestatario permanentemente, crítico todos los días? ¿Debe ser benevolente? ¿Debe mirar por un costado? Y yo pongo el ejemplo de Brasil, ¿verdad? Ajá. Cuando Lula asume su primer mandato, habían 3 centrales sindicales. Sí. Cuando Lula entrega la banda presidencial a Dilma en el último acto presidencial, habían 9. Entonces, se atomizó el movimiento sindical, se dividió. ¿Qué pasó? Había más lulistas que Lula, había gente que decía amén todos los días, hay gente que dice, hasta acá llegamos y ya tocamos el cielo con las manos, otro que está todo mal y por lo tanto esto es más de lo mismo. ¿Dónde está el equilibrio? Y yo creo que hay que ser independiente, Traverso, hay que ser independiente. Uno tiene que tener independencia y hay que aplicarla. Yo traté de aplicarla en el conflicto de la bebida de noviembre. Un gobierno frentampista al cual yo adhiero, al cual yo voto, me estableció un parámetro distinto a lo que yo había acordado. No tengo opción, es con los trabajadores, es con mi sindicato. Ahora, ¿eso hace que yo me ponga mal y que sea prescindente de ver los grandes cambios que han habido? Si yo tuviera un ciego en mi familia y fue ciego toda la vida porque era pobre, y vino un gobierno y producto de la gestión de un gobierno 30.000 uruguayos hoy ven, esas cosas no pueden ser prescindentes. Que un niño tenga acceso a la computadora por la vía del plan Ceibal, las domésticas han logrado de a poco, con mucho esfuerzo, integrarse a la sociedad desde el punto de vista de los derechos.
hay muchas cuestiones, leyes, consejo de salario. Ahora, está muy bien, está bárbaro. Ahora, no es suficiente. Por lo tanto, no dejo de aplaudir lo que hay que aplaudir, pero creo que tengo que tener la actualidad y el derecho a criticar las cosas que son criticables. ¿Por qué? Porque es un gobierno de un partido que yo puedo estar identificado, pero mis compañeros capaz que no. Y yo represento un sindicato donde allí no se le pregunta a nadie a quién votó, sino el grado de pertenencia lo da el propio empleo. Claro. Yo pienso eso y creo que era necesario que haya un hueco sin cubrir y que aspiramos de que, bueno, lo cubramos y vamos a tener altas y bajas, porque la vida es dinámica. Yo no me caracterizo por ser un tipo, me callo la boca. Hay que debatir, hay que discutir, hay que confrontar, hay que generar código de convivencia. Yo decía ayer en un programa en televisión, cuando veía la foto del obelisco, otra vez usted va a coincidir conmigo, esa foto es única en el mundo. Lograr que estén ahí arriba, creo que están todas las formas de pensar la vida y por haber. Fue un hecho extraordinario, sí. En un clima de tolerancia, en un clima de cofradía, en un clima porque se sabía que había un enemigo que había que derrotar y los demás eran chiquitas. Entonces, cuando uno identifica cosas y acumula con otros que piensan distinto. Eso lo hace la historia del Uruguay, ¿verdad? Sí. Reglas de juego, convivencia, respeto a las minorías, debatir, discutir. Yo creo que se han perdido algunos de los códigos y algunas de las referencias. Pensamos tratar de rescatarla desde este espacio. Ojalá nos vaya bien, porque si le va bien, contribuimos al acervo de la central y obvio, ¿no? Es parte de un lazo del mismo nudo de la unidad del movimiento sindical. Ahí está. Reed, le confieso que a mí no me queda claro y ahí tengo un nudo, ¿no? A ver si me lo puede explicar mejor, a pesar de que ya he hecho referencia a ello. En relación, por ejemplo, al sentimiento político partidario que puede tener un dirigente gremial y el gobierno que está en ejercicio. Es decir, el PIT-CNT o los dirigentes sindicales o las centrales obreras o los grupos gremiales deben cambiar según el gobierno en el cual esté, sus principios, su manera de actuar, o debe ser coherente, debe tener una línea coherente. Por supuesto, Reed, usted me va a decir, bueno, no es lo mismo un gobierno de tales características a otro gobierno de tales características, pero digamos, ¿cómo se produce ese desprendimiento, esa neutralidad que usted incluso manifiesta que es necesaria? Sí, yo no dije neutralidad, independencia sin ser presidente. No se puede ser presidente. Yo anoche hablaba con un señor que es presidente de la República, Jorge Valle, en una conversación informal por fuera del plato, y decía, en su gobierno, el gremio de la bebida realizó un paro con una camionada a favor de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que usted era presidente. Me quedo mirando, y fue así efectivamente. Nosotros no miramos quién traía la propuesta del proyecto de ley, sino si el contenido era válido o no era válido para los trabajadores. Consideramos que era válido y no nos importaba que fuera un gobierno colorado y el presidente Jorge Valle. Era válido. Fuimos de los pocos que salimos a la calle a movilizar, ¿no? Es la prédica que hemos tratado de llevar siempre adelante. Yo creo que debemos tener una independencia de clase histórica, esté el gobierno que esté. Yo lo pongo como ejemplo. En la Unión Soviética, cuando se cae la Unión Soviética, yo no escuché a nadie al otro día, ningún sindicato salió a la calle a reivindicar el sistema que cayó ayer. Por lo tanto, hay que tener independencia, porque el día que le vaya mal a los gobiernos, le llaman a los gobiernos, pero los trabajadores tienen que estar resguardados de los coletazos. Por eso hay que tener mucho cuidado en la equidistancia, ¿verdad? Claro. Eso es un problema de toda la sociedad. También le diría yo de la Cámara de Industria, ¿no? Sí, la Cámara de Industria debería de tener una actitud coherente toda la vida o según el gobierno de turno. Y bueno, la Cámara de Industria no demuestra señales como las que estoy diciendo yo. Ha hecho documentación, que tienen todo el derecho de hacerlo, muy ideológica, muy crítica de la situación política actual, cuando los números arriba de la mesa le dicen que nunca tuvieron más bonanza que en esta década. Pero bueno, son visiones ideológicas. Yo creo que deberíamos todos los uruguayos dejar un poco más los intereses corporativos para mirar un poco más en la globalidad y los intereses colectivos de la sociedad. No es fácil, el dicho es fácil acá en un micrófono,
no es fácil luego la aplicación. Hay muchas tentaciones también, Traverso, claro, en el medio de todo este juego, ¿verdad? Claro. Reed, usted, perdón por la pregunta, Reed. Sí, claro, usted es demócrata, ¿verdad? Yo soy profundamente demócrata. Bien. Viví en dictadura, formé sindicato en dictadura y le doy un valor enorme a las instituciones y a la democracia. ¿Cómo se siente los 1 de mayo cuando hay delegaciones de trabajadores cubanos aquí en nuestro país, siendo que Cuba no es una democracia tal como la podemos entender todos? No tiene la democracia que tenemos nosotros, tiene otro tipo de democracia. Yo estuve en Cuba, soy un tipo crítico también, nunca guardé opinión, oculté opinión. Tienen una forma de elección sectorial, no es la que a mí me gusta, tienen un sistema de partido único que a mí tampoco me gusta. No obstante, yo creo que son ellos mismos que tendrán que resolver cuál es el futuro político para ese país. Yo creo en la autonomía y creo en que los pueblos deben de resolver su camino al andar. Yo viví un proceso distinto acá en Uruguay. Yo en Cuba he estado muchas veces y le puedo decir que los debates en la calle y los debates en los lugares con respecto a la política se da a viva voz. Sí. Imposible que eso fuera así en las épocas que mencionamos anteriormente. Son realidades distintas, sí. Yo me quedo con la mía. Amnistía Internacional dice también que los disidentes pesados van a la cárcel, ¿no? Y que las damas de blanco, que pueden ser o no compartidas según lo que piense cada uno su pensamiento, que reclaman la libertad de esos presos políticos, son detenidas. Ha sido denunciado por la Iglesia, Amnistía Internacional, etcétera, etcétera. Yo le entiendo su mensaje, Reed, le entiendo perfectamente su mensaje, pero siempre me pregunté por qué, si los cubanos tienen que resolver sus propios asuntos, si no se parecen nada a una democracia, por ejemplo, como yo la entiendo, pero yo escuché su razonamiento y está bien, usted piensa así. ¿Por qué hay cubanos los 1 de mayo? ¿Qué estamos marcando? ¿Un modelo de relacionamiento entre trabajadores y empleadores? No, yo creo que hay una tradición, pero si usted me permite un segundo, en el tema de los modelos, a mí no me gusta el modelo, lo dije, no estoy de acuerdo con un partido único, me parece que el sistema democrático nuestro, que siempre es perfeccionable, es el que estamos habituados y ha dado resultados. Tampoco me gusta el modelo democrático de Estados Unidos, donde las elecciones no son obligatorias, se hacen un día entre semana, pero además, de hecho, en el arranque hay que ir a anotarse para votar, si no se le toma en cuenta. Con estados que tienen que la gente realmente ni opina, ni resuelve. Votan al congresal y el congresal vuelve a los 5 años. Son sistemas democráticos que eligen ellos, para mí no es el ideal, no es el mejor, creo que está lejos de lo que nosotros no nos sentiríamos cómodos con muchos estados norteamericanos con la forma democrática que ellos se dan. Pero bueno, son ellos los que lo han resuelto. ¿Por qué están los cubanos acá el 1 de mayo? Cuba ha sido uno de los países que alojó miles de uruguayos que se exiliaron por la dictadura, junto con otros países, México, países europeos. Y bueno, hay un tema de solidaridad. Han pasado realmente muy mal en la década del 90, producto de la crisis económica. Hemos sido solidarios. Creo que es un tema de devolución. Yo creo que el debate no debe de pasar si hay un cubano o no hay un cubano. Creo que el debate hay que pasarlo en un tema mucho más tabla rasa. ¿Por qué América Latina, que alimenta al mundo, tiene la diferencia más grande de desigualdad, donde la pobreza todavía sigue campeando, aún con regímenes distintos a lo que teníamos en la década del 90? Yo creo que pasa por muchos lados. Yo no estoy de acuerdo con los cristianos, estoy de acuerdo yo no creo en los pensamientos únicos, creo en la pluralidad. Lo que estoy diciendo hoy, capaz que mañana reflexiono y reconozco que me equivoqué. Yo creo que la autocrítica y las cabezas abiertas ayudan a la gente, ayudan a las organizaciones. Es un poco lo que estamos apostando en este espacio sindical, el Traverso. Está bien, Reed, podríamos hablar de este tema, bueno, horas, ¿verdad? Pero pasamos a otras cosas. A usted no se le escapa que en los últimos tiempos se ha hablado, o hay versiones, no sé si interesadas o no sé si son trascendidos veraces o no, sobre cierta crisis de relacionamiento entre representantes que están repartidos dentro de la coalición de izquierda Frente Amplio, ¿verdad? Estoy hablando de la central sindical. ¿Qué tiene que ver este movimiento con esa versión que surge de la interna, concretamente sindical? Lo primero que este movimiento que estamos, este espacio que confluyen compañeros,
a ver, hay votantes del Partido Nacional, votantes del Partido Colorado, estuvieron presentes los otros días. Compañeros dirigentes sindicales de una valía a prueba de fuego. No importa quién votan. Este espacio no se identifica políticamente con ningún partido en sí. Nos identificamos con proyectos, nos tratamos de identificar con programas, nos tratamos de identificar con cosas que hacen a la sustancia de la relación del uruguayo, de su vida cotidiana. Yo creo que ahí cuando hablamos de independencia de clase, yo tengo mi camiseta política, tengo mi identificación política, y me parece es de honestidad decirlo y no ocultarlo. Yo pertenezco a tal afiliación política. Ahora, en todo caso, ese es el votante, el afiliado al sindicato, el que luego, cuando tiene que resolver por la vía de las elecciones, que en Uruguay son con voto secreto, con voto directo, voto universal, muchas veces asistido por la Corte Electoral en algunos sindicatos, resuelve si uno realmente fue honesto o deshonesto, o si actuó respondiendo a los intereses de los trabajadores o de su afiliación política. No tiene mucho que ver, Traverso. Yo creo que no tiene mucho que ver. Y vuelvo a repetirle, porque, a ver, no tenemos hinchada en todos lados, usted se imaginará. Claro, usted lo decía al comienzo en su copete. Hay una confrontación de ideas, obviamente. Nadie la tiene. Hay una confrontación de ideas. Sí. Por eso hay que trabajar con mucha transparencia. Yo decía, de nuestra parte no va a salir ningún agravio, ningún descalificativo. Combatimos lo que se descalifica, sin confrontación de ideas. Y hacerlo, pero hasta el fondo, de confrontación de ideas. Si no estoy de acuerdo, voy a discutir, voy a tratar de convencer, también con las orejas abiertas para que me convenzan. Si no resuelvo por consenso, voto. Si soy minoría, acato, pero también como minoría voy a hacer valer mi derecho a que la opinión pública sepa que es una minoría. Así crecí yo en el movimiento sindical, así aprendimos, así heredamos de nuestros viejos. Yo creo que es válido. La sociedad ha perdido debate. Sí, claro, 6 horas por día dentro de una computadora los pibes. Debate, confrontación de ideas, respeto, precisamente respetar al que piensa distinto. Eso es un valor al cual yo no estoy dispuesto a ceder. El respeto está por encima de los pensamientos puntuales o coyunturales. Bien, usted hace una afirmación ayer, Reed, que dice, esta es una nueva corriente sindical que no va a aceptar las aplanadoras. ¿Cuáles son las aplanadoras? Y las aplanadoras son cuando hay mayorías coyunturales y sin debate, o por la vía del ya, hay que resolver tal cosa, y bueno, vamos a discutir, no, vamos a votar, y me votás, porque tenés mayoría, me estás aplanando. Entonces el respeto a las minorías es fundamental, hacia los equilibrios. Es el único país que tiene una central de trabajadores. Digo central, es convención realmente, una sola convención de trabajadores. Es el único país en el mundo, pero en el mundo. En América es lamentable, hay países con 17 centrales sindicales. Entonces yo creo que para que coasista los pensamientos diversos que tenemos en todo el movimiento sindical, debe haber respeto, debe haber tolerancia. Sí. Y todos tenemos que estar dispuestos a dar un paso al costado en el objetivo de la idea. Porque la verdad no es mía. En todo caso es un aporte a una verdad que es el resultado de mucha confluencia de opiniones, ¿verdad? Claro. Reed, usted hablaba también de la importancia de la transparencia, del uso, por ejemplo, de los fondos, de los recursos, del dinero, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿tiene propuestas concretas? Nosotros tenemos, yo trato de predicar con lo que hago en el sindicato. Si no es aquello, hagamos la guerra y vayan. Yo trato de decir lo que nosotros hacemos. Nosotros en el sindicato tenemos finanzas, hay un compañero que es tesorero que rinde cuentas. Desde hace muchísimos años, la comisión fiscal, la que fiscaliza los dineros, a instancia de la lista que yo presidía, propusimos que fueran integrantes todos de la lista opositora, de la lista minoritaria. Porque de esa manera el contralor es mucho más rígido. Porque la gente debe saber dónde está su dinero, qué se hace con él, en qué se gasta, si hay dolo o no, si está utilizado. La corrupción es un elemento que está en el aire, no hay vacuna contra la corrupción. Yo creo que es una escuela de enseñanza. El sindicato tiene una escuela donde largue seres humanos, hombres, mujeres, que vivan en paz, que vivan tranquilos, que vivan con la conciencia tranquila, demócratas, respetuosos, tolerantes, convencidos, peleadores, luchadores, en fin. Pero vuelvo a repetir algo que dije al comienzo. Tenemos muchos derechos que están todavía sin satisfacer, pero también tenemos obligaciones. Obligación al trabajo, obligación a ir a trabajar,
obligación a ser un buen laburante, a no faltar. Son cosas que yo no estoy dispuesto a ceder el discurso porque piante voto. A mí no me interesa juntar votos. Yo creo que vale la pena que repitamos todos los días lo mismo, porque alguien va a decir, la pucha, tiene razón. Los derechos están bien, pero también las obligaciones. Señores, ha sido Richard Reed, líder de la reciente fundada Orientación Sindical Unitaria 5 de marzo. Gracias por este tiempo, buena suerte, Reed. A usted. Hasta pronto, adiós, adiós.